Misión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado de la tarde de hoy. Se trata del embajador Milos Alcalá, quien fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ustedes por esta invitación. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la comunidad internacional y nuestro país. Hay como varios escenarios ahora mismo que tienen que ver con Venezuela, pero yo iniciaría conversación a partir de la influencia rusa en territorio nacional y la tensión que hay ahora mismo con Ucrania y la decisión del gobierno de Vladimir Putin de involucrar directa o indirectamente a Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, lamentablemente, a pesar de que hay una preocupación mundial con los tambores de la guerra que se están escuchando en las confrontaciones entre Estados Unidos y Rusia, entre la Unión Europea y Moscú, la implicación es el convertir este dramático y peligroso hecho más allá de la región e involucrar a un hemisferio como el nuestro, América Latina, por las afirmaciones cada vez más destempladas de parte de los diplomáticos rusos, en donde no descartan la presencia militar rusa en Venezuela y en Cuba. Esto no es la primera vez, se vivió el episodio de los misiles soviéticos en Cuba, cuando estuvimos al borde de una conflagración mundial. El choque entre John Kennedy de los Estados Unidos y de Nikita Khrushchev marcaban una peligrosa situación de universalizar y utilizar América Latina para esto. Pero pensábamos que ya América Latina con sus instituciones estaba fuera de ese conflicto. Hoy nuevamente vemos con preocupación cómo Venezuela, ya no solo Cuba, sino Venezuela también, forma parte de esta pugna geopolítica en la cual nosotros no podemos ni debemos aceptar que pueda Venezuela y a través de Venezuela América Latina entrar en este peligroso enfrentamiento, porque nuestras instituciones latinoamericanas han estado siempre volcadas a impedir que haya una presencia militar extracontinental. De manera que aparte de lo grave que es la situación en Ucrania, bueno, están arrastrándonos sin consultarnos en unas amenazas de uso de fuerza que generaría un desequilibrio peligroso en Venezuela y en América Latina. ¿Qué tan seria ve usted esta amenaza de involucrar a nuestro país en este conflicto con Ucrania, embajador? Sí, algunos analistas señalan que una escalada militar rusa en América Latina es poco factible por los costos económicos en un país que no tiene las posibilidades de enfrentarlo. Pero independientemente de ese análisis, en el derecho internacional no solamente el uso de la fuerza, sino la amenaza del uso de la fuerza está proscrito por la Carta de las Naciones Unidas. De manera que, por supuesto, que el hecho hay que repudiarlo. El involucrar a Venezuela en un conflicto absolutamente fuera de nuestra región, y además que no es tampoco una situación teórica, porque hemos visto cómo el ejército ruso ha entrado en Kazajistán para reprimir una explosión popular, o en Bielorrusia llevando a los refugiados hasta la frontera de Polonia. Y bueno, en el caso de Ucrania, el involucrar el fracaso de las negociaciones entre Moscú y Washington, o entre Moscú y Bruselas, no puede y no tiene el derecho de utilizar a Venezuela como una especie de punta de lanza del conflicto, que no nos debe
atingir. Yo recuerdo que cuando hubo la invasión militar soviética en Checoslovaquia, el Partido Comunista Venezolano de manera muy patriótica rompió con el Partido Comunista, creándose un nuevo partido, el Movimiento del Socialismo, con Teodoro Petkov, con Pompeyo Márquez y tantos dirigentes que rechazaron la presencia militar. Hoy en día vemos que en América Latina no hay posiciones que rechacen la militarización de Rusia en nuestra región, y eso lo considero muy grave, porque más bien algunos voceros del gobierno de Maduro más bien aplauden esas medidas y dicen, bueno, eso no es grave porque los rusos tienen componentes en Venezuela. Lo grave es amenazar, lo grave es generar dentro de ese conflicto Europa, Rusia, Estados Unidos, Rusia, a Venezuela. Y eso lo tenemos que ver con mucha preocupación y con un rechazo contundente. Ahora, embajador, ¿qué implicaciones puede tener para nuestro país si las cosas van a más? De momento cerramos la semana con una especie de distensión producto de la acción de los países de Europa, pero ¿qué implicaciones puede tener, insisto, para Venezuela si esta situación escala? Lo escuchamos. Sí, es muy difícil prever cuáles pueden ser las consecuencias. Por lo pronto, arrastrarnos en un conflicto que no es el nuestro. Por otra parte, es ver con preocupación algún papel de Rusia. Rusia es, por primera vez en el hemisferio, en la historia de América Latina, un país que supuestamente es facilitador entre el régimen de Maduro y la oposición. Con las declaraciones actuales de identidad con una de las partes, mi preocupación es cuál va a ser el papel de facilitador, porque más que facilitador está claramente orientado a utilizar las relaciones con la administración militar oficialista en un claro perfil que nos podría arrastrar. De allí, esa bola de nieve puede ir creciendo porque efectivamente hay varios países vecinos de Venezuela que verían con preocupación ese incremento militar en nuestro país. Puede afectar a Colombia, puede afectar a Brasil, puede afectar a las Antillas, y ahí esa escalada puede romper un equilibrio que siempre América Latina ha rechazado, el hecho de que pueda intervenir. Pero aparte de eso, abre las puertas a otros países fuera de la región. Por ejemplo, la posibilidad de que Irán, y eso se ha denunciado, pueda aumentar sus relaciones a través del Hezbollah. Hemos visto en la reciente toma de posesión de Nicaragua la presencia de un alto representante acusado de haber participado en la colocación de bombas al AMIA, que es la estructura cultural de los judíos argentinos, y sin embargo se mueven en América Latina en países aliados o lo que pudiera ser otros países absolutamente alejados de nuestra realidad. De manera que esa escalada puede también producirse en una situación de conflicto que ya se había denunciado en el pasado y que con esta amenaza y este conflicto en Ucrania podría agravarse y arrastrarnos a nosotros a un enfrentamiento que no tiene Venezuela por qué estar involucrada. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al papel de Rusia en los diálogos que patrocina la comunidad internacional entre el régimen de Maduro y la plataforma unitaria. ¿Qué impacto puede tener esta situación de cara al futuro y de cara a estas negociaciones? Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca de la comunidad internacional en nuestro país. Nos acompaña el embajador Milos Alcalay, quien conoce perfectamente el tema que estamos debatiendo en el programa. Yo les hago una inquietud, embajador, acerca del impacto que puede tener esta situación en específico, el papel de Rusia en el futuro de las negociaciones que fueron suspendidas en México. Lo escuchamos. Sí, el hecho de que las declaraciones cada vez se identifican más en el aspecto militar puede perjudicar un rol de facilitador que fue el que aprobaron las dos partes, la plataforma democrática y el régimen de Maduro. Porque la gran pregunta que se hacen algunos analistas, ¿cómo puede ser facilitador y al mismo tiempo establecer una posición como la que ha señalado el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov y todo lo que los comentarios de la prensa rusa han realizado sobre la presencia militar rusa en Venezuela y Cuba? Pero eso tiene otras implicaciones adicionales, ¿no? Eso dificulta, porque no puede ser facilitador y al mismo tiempo aliado militar de una de las partes, o agravar las posiciones en el Consejo de Seguridad. Ya hemos tenido en el pasado el veto de Rusia en temas que no tenían nada que ver con la posición, digamos, entre comillas, de intervención en los asuntos de Venezuela, sino se ha planteado en el Consejo de Seguridad el tema del narcotráfico, lo vetó Rusia, el tema de la corrupción, lo vetó Rusia, el tema de los derechos humanos, lo vetó Rusia, pero entonces eso vemos como en esas nuevas relaciones pudiera continuar avanzando en una alianza que un país cumplidor y creador del ámbito de Naciones Unidas comienza a jugar, inclinarse hacia uno de los lados. Eso tiene que ser visto con mucha preocupación y yo me imagino que los voceros de la oposición tengan que recordar que no puede ser facilitador y al mismo tiempo intervenir con una de las partes. Ahora, embajador, ¿cree usted que Venezuela al final del día se puede transformar en una especie de moneda de cambio en el marco de este conflicto con Ucrania o no?
Bueno, yo creo que eso es precisamente lo que están viendo algunos estudios. El hecho, no creo, y decía antes, la dificultad económica de una presencia militar en América Latina pareciera ser descartada. Pero el hecho es que lo han señalado, y el solo hecho de amenazar el uso de la fuerza genera en el derecho internacional algo que debe rechazarse. Y por otra parte lo hacen de manera unilateral. Es la parte rusa la que involucra a Venezuela, y no es que Venezuela ha solicitado la intervención de Rusia, lo ha hecho a posteriori, pero la amenaza salió de Ginebra, salió de Moscú, salió de los encuentros que han tenido, de manera que ciertamente, igual que ha amenazado con intervenir, una vez que se arregle, si es que, y ojalá se arregle, las negociaciones directas entre el presidente Putin y el presidente de los Estados Unidos, eso sin consultarnos a los oficialistas del gobierno, pues no forma parte, no es un actor privilegiado en ese conflicto, de manera que sí, es un comodín, nos están utilizando para el ámbito de las negociaciones de los otros países en los que Venezuela no cuenta, pero que ciertamente afecta la realidad geopolítica venezolana. ¿No cree usted que Rusia podría ofrecer, digamos, algún tipo de trato o negociación con relación a Venezuela a cambio de que finalmente, el Occidente desista de permitir el ingreso de Ucrania a la OTAN? No sé, en esos términos, ¿qué puede decirnos, embajador? Lo escuchamos. Mira, es muy triste que la Unión Europea o los Estados Unidos desistan de respaldar una reivindicación de Ucrania, un país soberano, en la búsqueda de una relación con un bloque de países democráticos que creen en la justicia social y que buscan una integración europea. Y es un nuevo paso, porque cuando se cayó el muro de Berlín, cuando se disolvió la Unión Soviética, hemos visto que países como Polonia, como Hungría, como la República Checa, la República Eslovaca, Rumania, fueron sumándose al campo de la Unión Europea por decisión de los propios ciudadanos, en una libre autodeterminación. Ahora, esos países están comenzando a expandirse en regiones que históricamente han estado más cerca de Rusia. Pero si la Unión Europea dice no vamos a permitir que Ucrania se sume a los países de la Unión Europea, o no vamos a permitir que Azerbaiyán pueda tener una opción distinta a la de la dictadura, bueno, sería realmente muy triste. Se parecería mucho a aquel episodio que se ha recordado mucho en estos momentos, cuando el primer ministro Chamberlain en la reunión de Múnich con Hitler y con Mussolini accedió a la posibilidad de que Alemania entrara a los Sudetes, pensando que con eso no iban a continuar. Más bien Hitler se envalentonó. Hitler no solamente entró en los Sudetes, sino después entró al resto de Europa con ese terrible debacle que la Segunda Guerra Mundial produjo, con la destrucción de millones de europeos que perecieron precisamente por no haber permitido o no haber frenado que la prepotencia del odio y de la dominación del nacionalsocialismo siguiera. No podemos seguir ese mismo ejemplo. Yo creo que si Ucrania decide unirse a la Unión Europea, el rechazarlo de parte de la Unión Europea, o si decide unirse a la OTAN, no puede generársele un veto, porque esa es una decisión soberana de los ucranianos. Nos llamó la atención, embajador, esta semana, en medio de tantas declaraciones, la opinión expresada por el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, quien advirtió que esto de hablar de la posibilidad de que Moscú instale bases militares en países como Venezuela o Cuba, lo que hace es aumentar la tensión internacional. Yo le pediría un comentario acerca de este tema. Lo escuchamos. Sí, sin lugar a duda, uno de los argumentos que el ministro de Defensa venezolano
dio es que, bueno, él no ve ninguna preocupación porque ya los rusos están presentes en Venezuela, que han tenido todo un ámbito de relaciones militares con Venezuela. Y esto lo han denunciado también altos funcionarios que se han separado del gobierno de Maduro, han denunciado la presencia de militares rusos como asesores, como técnicos, inclusive con posiciones de involucrar con armas a las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero este es un tema adicional es decir, el hecho de señalar la posibilidad de una intervención militar, no descartar la intervención militar, es un hecho que va más allá de lo que ya existe. Entonces, bueno, claro, como tú señalabas o preguntabas antes, eso puede ser también una carta de negociación, como diciéndole, bueno, si ustedes me pellizcan en Ucrania, yo los pellizco con Venezuela. Pero el problema es nosotros estamos siendo instrumentos de un ámbito de negociaciones internacionales que no tienen por qué involucrarnos. Y es no solamente a Venezuela. Nosotros tenemos una serie de acuerdos latinoamericanos y siempre los conflictos hemos tratado de resolverlo a través de América Latina y no de fuerzas extracontinentales. El tema de Contadora o las acciones de Esquipulas o las acciones que ha tenido la Organización de Estados Americanos, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, toda una serie de acuerdos que existen y que Venezuela no puede violarlos, sino que tiene que tener en cuenta que tenemos que buscar la unidad latinoamericana y no permitir que fuerzas como la rusa o mañana la china o pasado mañana la iraní puedan utilizar el espacio venezolano para bases militares o para presencia militar que puede desequilibrar a nuestro continente. Ahora tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que está ocurriendo en América Latina y este viraje a la izquierda. Sin ir más lejos, bueno, ahora a Honduras se suma a la lista de naciones con presidentes de izquierda. En este caso me refiero a Xiomara Castro de Zelaya, quien asume la presidencia y quien ha expresado, bueno, sus vínculos o cercanía, mejor dicho, con el régimen venezolano. Le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para comentar estos hechos. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa.
De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la comunidad internacional y nuestro país. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá, que fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Y yo le dejaba una inquietud acerca de lo que está ocurriendo en América Latina y este viraje a la izquierda, qué impacto puede tener para la lucha democrática y una posible transición en Venezuela, embajador, tomando en cuenta el ingreso de Honduras a esta lista de naciones que, digamos, tienen cercanía, al menos ideológica, con el régimen venezolano. Lo escuchamos. Sí, bueno, ha habido en América Latina, no ahora, sino siempre, una especie de péndulo, ¿no?, que va de una orientación a otra orientación. Cuando nosotros ya pensábamos que la democracia estaba consolidada en el continente, con una u otra excepción, vemos cómo paulatinamente el desgaste de algunos gobernantes democráticos ha hecho que creciera la alternativa de izquierda. Ahí llega Lula al poder, Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, toda esa etapa en donde el ALBA fue creciendo con Evo Morales, con Ortega, con Cuba a la cabeza. Pero efectivamente el desastre económico, social, institucional de esos países revirtió el péndulo hacia el retorno de la democracia. Hoy en día, por una serie de razones, no solamente el desgaste de estos gobiernos, sino la falta de una mayor unidad entre demócratas y toda una campaña del Foro de San Pablo, del Grupo de Puebla, ha generado un retorno de movimientos de izquierda. Pero ahí, con una P mayúscula, diría que dentro de esa visión de una posición de izquierda, muchos gobernantes se han mantenido muy alejados en apoyar a el gobierno venezolano. Así, cuando se pensaba que Boric en Chile inmediatamente iba a sumarse a las loas y al respaldo a Venezuela, hemos visto declaraciones de que quiere orientarse hacia la izquierda, pero que no acepta el modelo venezolano. Lo mismo ha sucedido con el presidente del Perú, con el presidente Castillo, que ha señalado públicamente que sí, que hay un camino hacia la izquierda, pero no el modelo venezolano. Y así también en el caso del presidente Fernández de la Argentina. Es decir, ahí te diría que el hecho de que hay en ese péndulo una orientación de izquierda han sido mucho más cautelosos los nuevos gobernantes de izquierda, con algunas excepciones, como la que tú señalabas, de la reciente electa presidenta Castro, que por otra parte parece como lógico esa solidaridad, porque Zelaya, que es su compañero, ha sobrevivido gracias a una solidaridad absolutamente clara primero de Chávez y después de Maduro. Pero de nuevo, yo creo que hay una cautela en donde no solamente los gobernantes de izquierda que están en el poder, sino candidatos de izquierda que quieren alejarse mucho de lo que es el modelo venezolano y del modelo nicaragüense.
Yo veo que efectivamente hay que hacer un gran trabajo de unidad democrática. Hemos visto cómo hay un resquebrajamiento y cómo la campaña anti gobiernos democráticos existe, en donde no se resaltan los valores de la democracia, de la libertad, de la justicia social. Eso hay que fortalecerlo. Ya han habido algunos encuentros de líderes democráticos que yo creo que eso tiene que ser, y no solo un modelo. Hay algunos que son liberales, otros que son conservadores, otros demócratas cristianos, otros que tienen una tendencia socialdemócrata, pero en el fondo tenemos que ir apuntando hacia la unidad en una diversidad democrática y que no lleguemos a partidos únicos o partidos de dominación que impidan que sea el ciudadano el artífice de su propio destino y que sea el que pueda votar a favor o en contra dependiendo de la realización de sus gobernantes. Sobre la posición de Argentina, embajador, es curioso que lo mencione porque la declaración del representante en Naciones Unidas durante el examen periódico universal a Venezuela pidiendo que se establezcan los responsables de posibles delitos de lesa humanidad o violaciones de derechos humanos en nuestro país provocó a su vez que el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, criticara la postura del gobierno de Alberto Fernández en torno a Venezuela. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? La verdad que es difícil leer la posición del gobierno argentino estos últimos tiempos con relación a Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, precisamente hay factores en el gobierno de Fernández que tienen una posición de incondicionalidad con el régimen. Esa es la posición precisamente de la señora Kirchner, que empuja dentro de su participación en el gobierno que haya una solidaridad. Y el presidente Fernández, que con mucha sabiduría trata de mantenerse en una situación basada en los principios constitucionales de Argentina. Ahora, después viene evidentemente la falta de una visión diplomática de parte del actual oficialismo, ¿no? Es decir, ellos no piden incondicionalidades con declaraciones como la de Diosdado Cabello. Lo que tienen que hacer es cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y no puede ser visto como un insulto el hecho que se diga que hay que, tal como se hace en el examen periódico universal, la situación de la defensa, de la promoción o de las violaciones de los derechos humanos. Claramente, además, establecida por misiones de las Naciones Unidas, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, claramente establecidas por el Tribunal Penal Internacional, claramente establecidas por situaciones de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional. Entonces, bueno, es que es muy difícil esconder el sol con una mano. Y lo que no puede exigirse es una incondicionalidad que a la larga a quien va a perjudicar es a los que quieren ser incondicionales de una situación inaceptable. Finalmente, embajador, Nicolás Maduro dijo que, fue un triunfo la participación de Venezuela en el examen periódico universal. ¿Qué opina usted? No, por supuesto que no lo fue. Hay una troika que lamentablemente no se siguió con la propuesta del antiguo secretario general de la ONU, Kofi Annan, que planteaba que en la reforma del Consejo de Derechos Humanos había que tener la votación de 2/3 partes y que los miembros fueran claramente defensores de derechos humanos reconocidos. Los países que negaron esta propuesta son precisamente aquellos que van allá no para defender los derechos humanos, sino para defenderse de que no los denuncien por violación de derechos humanos. Por eso es que vemos ahí que en la búsqueda de posiciones de los representantes de ese consejo hay países como Cuba, países como Irán, cuando estaba Gaddafi, Libia era un país permanente, Siria, Irak, Somalia. Entonces, dentro de esa composición han tratado de establecer mecanismos. La troika que se designó para ver si hay o no violaciones de derechos humanos son 3. Cuba, imagínate tú cuál va a ser la posición de Cuba frente al examen periódico universal. Mira que aquí es el país número 1 en defensa de los derechos humanos. Somalia, que ha sido también calificado en los peores términos, en Indonesia. Pero a pesar de eso,
los que votan son los miembros. Y entonces hemos visto cómo los países democráticos han tenido una posición muy firme de condena, muy firme en cuanto a la situación, el análisis de la realidad. Y por otra parte, los funcionarios internacionales que están con la alta comisionada de derechos humanos han tenido una serie de informes que tienen muy clara cuál es la situación de tortura, de violaciones de derechos humanos por lesa humanidad, de las acciones que tienen que ver con todo el horror que hemos vivido, y están allí escritos, y esos han sido elevados por el alto comisionado anterior Hussein al Tribunal Penal Internacional. De manera que es muy difícil que esa realidad no sea vista. Ahora, claro, desde el punto de vista propagandístico, el señor Maduro dice ha sido todo un éxito, nosotros demostramos que aquí en Venezuela es el país más importante en defensa de los derechos humanos, pero eso no es la realidad. La realidad es que ha sido examinado y no han sido contestados los informes de las diferentes organizaciones que han acudido a la ONU para destacar las violaciones de lesa humanidad que se viven en el país. De manera que tendrían no solamente que leer lo que dice el representante oficial de Venezuela, el fiscal o la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sino leer las posiciones de los países de la Unión Europea, los países, inclusive de países aliados como Argentina, que exigen que se cumplan con las normas de derechos humanos. Embajador Milos Alcalay, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Como siempre, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido la tarde de hoy, que tiene que ver con la comunidad internacional y Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulitz Arcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela.